Te voy a presentar Guido Croyato, abogado internacional del expresidente de Perú, Pedro Castillo, abogado especialista en derechos humanos, exdirector de la Escuela de Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de Argentina 2020-2023. Bueno, aquí tienes la palabra. Bueno, gracias a Marcelo y a Silvina que organizaron este panel increíble, con toda gente hiper valiosa. En realidad no habría mucho más que sintetizar lo que dijeron él y Alejandra y lo que asumo que va a decir Raúl y lo que acaba de decir Carol también. Voy a tratar de dedicarle 5 minutos al lawfare y 5 minutos al caso, vamos a decirle, de Perú, que en realidad es más como un capítulo que un caso de una película que venimos narrando, ¿no? Lo que venimos analizando y las particularidades que tiene esto. Yo coincido con él, a mí el término lawfare no me gusta por diversas razones. Yo sí creo en el derecho, aunque como Julio Mayer cuando discutía acá con Raúl en Página 12, no sé si se acuerdan que Julio Mayer en las últimas contratapas de Página 12 decía esto no sirve para nada, no sé para qué estudiamos derecho penal, voy a prender fuego mi título, y Raúl insistía que con el pesimismo no vamos a ningún lado, digamos, es decir, no es que yo soy un calma de algarabía permanente, pero si no le ponemos ondas nos van a pasar por encima, eso está clarísimo, pero a veces creo que Mayer tenía razón, de hecho creo que escribí una contratapa con ese título. Yo me quedé pensando primero lo que decía Alejandra. Yo había escrito un artículo en Página 12 que se llama La justicia no es un algoritmo. Está clarísimo, en Estados Unidos se ve mucho cómo los algoritmos van a reforzar todos los sesgos. Es lo que dijo Alejandra de manera impecable. Y por algo en la Argentina nuestro presidente se la pasa cuestionando la hiperregulación que sucede en Europa. Es decir, terminar con los vestigios del Estado de Bienestar. Todo lo que nosotros llamamos modelo constitucional o sencillamente Estado de Derecho. Ahora, yo lo que quisiera proponer, que se lo dije a Marcelo, creo que por WhatsApp, es para mí el lawfare no es una causa, es más bien un corolario. Si uno lo analiza con las cosas que yo al menos aprendí con Raúl, más hablando con él por suerte que leyendo, o leyéndolo a él, tuve y tengo ese privilegio, yo creo que hay un problema más de diseño institucional y lo que hace 20 o 30 años nosotros, bueno, los profesores de Derecho Constitucional de la facultad, que tampoco son tan valientes, ¿no? Ese creo que es un gran problema que tenemos en el derecho. Jueces millonarios en países pobres, profesores que dicen una cosa en el aula y salen y después hacen otra, y el estudiante aprende eso, y en realidad lo que está aprendiendo es que es un hipócrita el profesor, que es un juez que se va a jugar al tenis y después en la calle, digamos, se comporta al revés, no es que más o menos, al revés de lo que dice en el aula. Y el estudiante está aprendiendo eso, y eso hiere de muerte al derecho, a la filosofía del derecho, lo hiere a nosotros, también como movimiento, como funcionarios, por eso la coherencia es fundamental. Lo que decimos lo tenemos que hacer, ¿no? Si no, estamos hundidos. Pero yo pienso que todo el diseño, digamos, me voy a poner medio pedante, pero lo voy a decir rápido y voy a Castillo, que es lo que más me interesa. También sería mi ejercicio coherente con lo que aprendí con Raúl en Perú, justamente, que es ponerle el cuerpo, porque si le ponemos nada más que las palabras no alcanza, digamos. O sea, a mí me encanta verla ahora acá, me pasé los últimos 20 días hablando sobre ella y verlo acá es casi como una epifanía, la verdad. Nosotros estudiamos en la Facultad de Filosofía Política, menos lo que aprendí yo acá en Alemania, que hay un diseño base que es un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Poderes que se controlan y se contrapesan entre sí. Hoy para mí eso está terminado, es decir, hoy cada poder es una burocracia separada, que más que controlar a la otra están compitiendo recíprocamente. Entonces lo que antes era, bueno, judicialización de la política, el Congreso como una escribanía o el hiperpresidencialismo, que son como críticas que en la teoría política se hacen de manera aislada, el derecho las toma siempre tarde y mal. Entonces a nosotros lo que nos llega es el desastre, el lawfare. Cuando ya la deformación es tan grande que recién el abogado empieza a ver que hay un problema, cuando en otra disciplina se ve hace tiempo que hay un problema. Cuando uno lee a todos los que pensaron, yo no sé, en una biblioteca en México, después de ver al presidente mexicano que nos apoya, en el caso Castillo, por suerte, de manera muy vehemente, y no necesitó que le dijera nada, dijo, yo ya sé caso de racismo, bueno, perfecto. O sea, él no dice lawfare, él dice racismo, en el caso de Castillo en Perú. Me regalaron una copia del libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. Entonces me volví en el avión releyéndolo. Es impresionante. Yo les recomiendo que lo lean. Para que vean que en realidad lo que estamos diciendo, lo que yo voy a decir ahora rápidamente, no es nada original. Lo decía este hombre hace un montón de tiempo. Él empieza a advertir lo que puede pasar si no funciona la división de poderes y el control recíproco esto de pesos y contrapesos, que suena muy bien, pero el lawfare sería un caso extremo de un poder que ya no está funcionando, que es el poder judicial, para no hablar después en millonarios en países pobres. Ahora, nosotros con Raúl hace un montón de tiempo que venimos hablando que las cárceles de la miseria son un ejercicio de selectividad permanente. Ahora pareciera que se dio un paso más hacia los liderazgos políticos
que van en contra de determinados modelos. Ahora estoy pensando en Correa, en Lula, ni hablar. Pero el caso de Castillo no es muy distinto. Si ustedes lo ven a Castillo, o hablan con él, que es lo que hicimos nosotros, uno se da cuenta en 2 minutos que es una víctima de esto. Él no debe ni pensar, Lofer, ni se le ocurre esta categoría. Él habla del racismo, que el Raúl lo puede decir mejor que yo, de la sierra y la costa, en el Perú, que es providencial. La cantidad de medidas que se tomaron contra él, siendo él presidente, por parte de la Fiscalía de la Nación, que hoy está ella presa, acusada de liderar una organización criminal, la persona que empezó a hostigar a Castillo siendo Castillo presidente, uno se da cuenta enseguida que lo que hubo en Perú, dado que el Estado de Derecho es aún más débil que el nuestro, como me dijo Petro me dice, en Colombia el Estado de Derecho funciona. Hay aspectos del Poder Judicial que están funcionando, en Perú ni eso, y efectivamente, ¿por qué es tan difícil para nosotros la defensa de Castillo? Y acá hay un montón de gente de Perú. Porque no hay manera, a través del derecho, lo mismo nos sucede en el sistema interamericano. Raúl me había dicho en su momento, bueno, que no había que mencionarlo esto, pero la respuesta que da el sistema interamericano, cuando nosotros le planteamos la violación de garantías en el caso de un presidente, el primer presidente rural en la historia de un país, es tremendamente frustrante. Y ahí vuelvo a lo de Julio Mayer. Después de ver la respuesta formalista que da el sistema interamericano, la única respuesta es o la de Julio Mayer, prendemos fuego el título de abogado, o la de López Obrador, que cree que la obra no sirve para nada. Pero el problema es qué camino nos queda dentro de este sistema que está tan corrompido para los que creemos que igual el derecho tiene que servir para algo. Lo mismo que decía él respecto de Milagro Sala. A mí que me gusta el derecho penal económico, pienso en el rol de la Procuración General de la Nación. Tenemos hace, no sé, desde el caso de, o sea, para mí como una vida yo no puedo dejar de decirlo, está Alejandra acá. Es estrambótico lo que pasó en el caso de Alejandra. Yo lo escribí en los diarios, pero es permanente. En cualquier otro caso sería un escándalo institucional severísimo en cualquier país mínimamente serio. Tener una procuradora extorsionada que le publica los números de teléfono de las hijas en los diarios es una locura. Y nosotros lo vivimos con tranquilidad. Normalizamos. Entonces el avasallamiento no empezó hoy, ayer, hace una semana. Y llegó demasiado lejos. Esto es lo grave. Entonces, Alejandra mencionaba que, bueno, ya no todos los jueces le ponen el cuerpo a esto, dada la desprolijidad enorme. Yo coincido con ella y voy a cerrar respecto del caso peruano mencionándoles qué es lo que a mí me pareció interesante. Nosotros hicimos un montón de pedidos en los organismos internacionales mencionando todas las violaciones al debido proceso en la vacancia inconstitucional contra Castillo. Cuando uno lee la Constitución de Perú y se da cuenta del proceso que se siguió para vacarlo, se da cuenta enseguida que hicieron cualquier cosa. Lo hicieron porque es un indio, porque es un serrano, porque no tenía voz en los grandes medios de comunicación, porque los factores de poder no estaban con él, sino con sus opositores. Miren dónde llegó hoy Perú. Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por el propio sistema interamericano, está libre en un indulto que va en contra de la Convención Americana, es candidato a presidente, él funge como garante del gobierno usurpador actual. El abogado del actual, entre comillas, presidente de Perú acaba de decir que tendría que estar gobernando Castillo, por lo cual yo ya no sé qué estamos haciendo. O sea, el abogado, ¿se entiende lo que estoy diciendo? El abogado de la persona que está gobernando Perú dice que tenemos razón nosotros. Yo no entiendo qué hay que hacer ahora para que Castillo vuelva al gobierno. Y ahí pienso, y voy a cerrar con esta anécdota porque parece que es más entretenido, y después, bueno, Marcelo, prometo algo más prolijo y ordenado si hacemos de un libro. Hace mucho tiempo estábamos con Raúl en Italia, estaba mi mamá de hecho, y fuimos a verlo a Massimo Pavarini, que lo deben conocer, un penalista muy importante, un criminólogo italiano crítico muy valioso. Bueno, él falleció. Y Raúl había escrito un libro que se llamaba Derecho, lo pienso por el debate con Julio Mayer, el derecho penal humano, ¿era? O más humano, o derecho penal bueno, o algo así. Entonces fuimos, primero dimos una charla en la Universidad de Frankfurt, que ahí es donde se fabricaba el gas que tiraban en los campos de exterminio. Paradójicamente hoy es una universidad y progresista además, del derecho penal. Bueno, y ahí estaba Nauque, ¿no? Al fondo, que levanta la mano. Yo porque es la única vez que vi que lo corrieron a Zaffaroni por izquierda. Entonces yo no pude vivir en directo y me gustó y no me olvidé más. Obviamente, Nauque le dice a Zaffaroni, bueno, pero la única manera de construir un derecho penal más humano es construir un Nullstrafrecht, le dice Nauque, en Alemania además estamos hablando. Imagínense, Nauque acá se tira por la ventana, como Mayer. Y luego de eso lo fuimos a ver a Pavarini, y Pavarini, que estaba muy enfermo, pobre, viene con una máquina de matar mosquitos y Raúl estaba fumando en el balcón, recuerdo, hacía mucho calor, y Pavarini me dice, yo le pregunto, ¿dónde está el baño? Le pregunté, y él viene con esa máquina y me dice, esta máquina de matar mosquitos es como el derecho penal humano de tu amigo, Raúl, no sirve para nada.
es una cosa absolutamente imaginaria. Pero bueno, la vamos a enchufar. Y yo muchas veces pienso cuando, digamos, hablamos con mucha gente, altos funcionarios de otros países, yo hubiera querido que la Argentina se encolumnara, y no me refiero a este gobierno, digamos, sino del que formé parte, con esta causa, porque yo creo que es una causa justa, la causa de Castillo, con Carlos lo hablamos un montón de veces. Castillo es una víctima clara de una violación procesal, pero a nivel mediático se ha instalado un discurso, nosotros lo hablamos en Chile, ¿no? Nosotros nos encontramos. Claro, nosotros lo hablamos, yo me acordaba de tu cara, o sea, todo el progresismo regional, sobre todo Petro y López Obrador, y no alcanzó para torcer un sistema político y judicial absolutamente desfigurado. Es decir, el Estado de Derecho hoy en Perú, capa caída sería poco. Entonces mi pregunta es, cuando nosotros damos charlas en las universidades peruanas que nos invitan, es ¿cómo hacemos para defender una causa cuando esa causa parece que no está de moda o los canales formales o institucionales no funcionan? Y yo lo que creo, y con esto concluyo y de esto voy a escribir, si armamos un libro, yo creo que el principio del informalismo, que en derecho administrativo tiene un recorrido en favor del administrado, yo creo que los que somos abogados y abogadas en derechos humanos tenemos que amplificar este principio. Cuando lo fui a ver a Castillo, Raúl lo puede contar, ¿te acuerdas? No pudimos entrar la primera vez. Hipertensionante la situación, un desastre. No les costaba que Zaffaroni fuera abogado, muy chistoso. No estaban enterados en Perú que Zaffaroni fuera abogado. Yo volví y Zaffa se fue, lo quería ver a Castillo, me había comprometido, caigo. Y les quiero contar cómo fue para verlo, para que vean esto del derecho, ¿no? O sea, nosotros somos abogados, Castillo es nuestro defendido, la palabra cliente no me gusta, lo estamos defendiendo, no lo podíamos ni ver, imagínense las garantías. Él era el presidente de Perú unas semanas antes, no lo podíamos entrar a ver, Zaffaroni no lo pudo ver, yo insistí, me había comprometido, me acompañó un diputado que tampoco pudo entrar. Bueno, había 10 guardias del INPE, le mostramos documentos, fui con otro abogado, hicimos todos los canales institucionales formales, le mostramos todos los papeles, el carnet del colegio de abogados, todo lo formalmente requerido por la legislación peruana para poder acceder a ver a nuestro defendido, nada funcionó. Ya con ganas de romper todo, con mi bueno mal carácter usual, lo que yo le digo a un pibe que estaba ahí, un guardiacárcel, que era una larga cadena de guardianes, con el cuento de Kafka, y mirá, si yo me voy es un papelón para ustedes, a mí ya me da lo mismo. Luego la cuestión se puso medio gris, esto que dice Zaffa, bueno, tampoco desubicarse a hacerse el canchero en una dictadura o semidictadura, que era lo que se estaba viviendo en Perú, es decir, yo no tenía tanta conciencia. Pero en un momento me pongo a hablar de, no me acuerdo el nombre, Grau, un marino, y digo una barbaridad, pero bueno, lo voy a contar, yo le digo, bueno, empezamos a hablar de fútbol. Y les empecé a contar que Perú apoyó a las Malvinas, apoyó a la Argentina en la guerra de Malvinas, y Grau era un marino, que los chilenos habían traicionado, entonces yo le digo, yo esta locura de ponerme a hablar así, solo, de visitante en una cárcel de Chile, no lo hago, pero la de Perú sí, porque ustedes son como hermanos. Después nos pusimos a hablar de fútbol, de Gareca, se empiezan a reír, cambia la actitud de los 10 guardias, era una locura, cambia todo, la moraleja de todo esto, de que, y ahí lo pude ver a Castillo. ¿Entienden la irracionalidad de lo que estoy diciendo? O sea, y se lo dije a Castillo, yo para poder entrar, y de hecho me trataron bárbaro, y si llego ahí, yo estoy convencido que esos 10 guardias valen la pena, porque les cambió la fisonomía, pero de hecho bajó otro que era el jefe de estos y me pidió disculpas, cambió todo. Cuando hablé de fútbol, las Malvinas, Perú, el amor que tenemos por los peruanos, bueno, todo cambió. Pero evidentemente el derecho que nosotros enseñamos en la facultad, ahí está clarísimo, no funciona. Porque nadie nos enseña esto, nadie nos dice, no, tenés que hablar de Gareca, poesía peruana, Maradona, la guerra de Malvinas, los aviones que salían de Arequipa, cualquier cosa para que me dejen ver a Castillo. Bueno, si es tan difícil que nosotros, que somos los abogados, podamos ver a un presidente ilegalmente destituido, imagínense lo que le queda al resto de los peruanos frente a o al resto de los funcionarios peruanos que levanten la cabeza frente a un sistema corrupto. Es muy difícil defender el derecho, esta es mi conclusión. Y todos los que estamos en esta mesa creo que lo sabemos, no hay uno que no esté acá, o Dora, que no lo sepa. Entonces, ¿cómo le vamos a transmitir y cómo vamos a enseñar derecho a las nuevas generaciones de estudiantes para que tengan fe en este sistema y no terminen como Julio Mayer que manda el título? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. El Lofer amenaza eso también, que es la convicción que nosotros tenemos de que los mecanismos jurídicos sirven para algo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Gracias por lo mismo. No, de hecho los abogados tienen que escuchar más con gente de otra disciplina, como estamos haciendo ahora, hace más entretenido. Voy a decir una cosita, allá está Tamar El Ahmad, levanta la mano.
por fin. Y Marcelo Maisonave, y desde México Aníbal García Fernández, que son del Observatorio Laufer y que los atormento diariamente. Y sobre todo ahora vamos a hacer el intento de escuchar a Héctor Martínez un ratito. Él es el abogado de Assange y nos parece muy, pero muy relevante que esté con lo que significa la causa de Assange y el avance enorme que ha habido. Es abogado y doctor en Héctor Martínez es abogado y doctor en Derecho especializado en Derechos Humanos. Es integrante del despacho y local junto a Baltasar Garzón, cónsul ante la Corte Penal Internacional y, bueno, profesor de varias universidades. No sé si está bien. Ahí está. Hola, Héctor, yo no te veía. Yo me voy a mover de acá porque me ven a mí en vez de a vos. Escucha, Héctor, yo te había pasado, voy a compartir con el público la preguntita que te había pasado, que era un poquito de ampliar la idea de Laufer como soft power y nada, ¿qué impacto tiene la imposibilidad o falta de institucionalidad para controlar el Poder Judicial? Algo que también un poco se trajo aquí. Voy a moverme. Muchas gracias, Silvina. Bueno, en primer lugar, ¿y cómo se me escucha? Sí, se te escucha, no se te ve, ¿Sí? pero sé. Sí. A ver, perfecto. Bueno, si se puede arreglar lo de que se me vea bien, si no, bueno, mientras que se me escuche entiendo que procedemos, ¿no? En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, bueno, agradecer al Observatorio del Laufer y al resto de organizaciones que hacen posible este evento por haberme invitado a participar en él, ¿no? Para responder a esa pregunta sobre qué se puede hacer desde el plano institucional para luchar contra esta dinámica del lawfare que se vive principalmente en la región latinoamericana, en primer lugar haré una pequeña introducción sobre cómo el lawfare ha supuesto un salto de una dinámica de poder duro, violento, de hard power, hacia una solución civilina, enmascarada, de soft power, disfrazada desde el Poder Judicial. Después haré también alguna mención a una aproximación cronológica en torno a un momento de transición que ha sucedido en la región latinoamericana, en el que se produjo ese salto de poder duro a poder blando. Y en tercer lugar, ahí ya sí aterrizaré la efectiva dificultad que los sistemas actuales de control y tutela de los derechos humanos a nivel internacional tienen para enfrentarse al lawfare. En mi calidad de abogado he trabajado en casos de lawfare de diferente signo. Comencé con el caso de la destitución por un impeachment, un juicio político express al presidente Fernando Lugo en 2012, los casos de Evo Morales y de Rafael Correa, este segundo con toda la extensión del lawfare a los militantes de la Revolución Ciudadana, y además el caso Assange, que efectivamente es un caso de lawfare paradigmático, pero que reviste algunas particularidades que lo diferencian de otros casos de lawfare en la región latinoamericana. De esos casos yo he extraído algunas conclusiones que yo podría llamar doctrinales o académicas, que son las que me gustaría compartir. Las dinámicas de dominación social de élites dispuestas a través de coerción, violencia o campañas persecutorias realmente acompañan a la humanidad desde tiempos pretéritos, ¿no? La propia sociología del conflicto, donde se marcan muchos filósofos y sociólogos como Aristóteles, Maquiavelo, todos los contractualistas como Rousseau, por ejemplo, Marx y Engels, evidentemente vienen ya teorizando sobre estas dinámicas de persecución, ¿no? El propio Fichte incluso aterrizó esta idea en su idea de la tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Pero recientemente el profesor Joseph Nye, vinculando al mundo de las relaciones internacionales e incluso asesor de varias administraciones demócratas, hizo surgir el término del soft power. Según el profesor Joseph Nye, aunque aplicado a las relaciones internacionales, en los tiempos actuales se experimentaba una tendencia a camuflar la violencia represiva. Y ese es el tránsito que él denomina del hard power, del poder duro, del poder violento, hacia el soft power o el poder blando.
Y para mí esa dinámica es aplicable a la región latinoamericana y a la vida política de los países de la región. Latinoamérica vivió en el pasado siglo, en el siglo XX, un hard power, un poder duro a través de violencia física y directa que se desplegaba desde el poder ejecutivo, desde los gobiernos, a través de detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales que ejecutaban el ejército y las fuerzas de seguridad. Y en ese contexto de hard power, el Poder Judicial simplemente presenciaba esas agresiones físicas y directas. No actuaba, se encontraba maniatado, ¿no? Ejemplos hay muchos, la Junta Militar Argentina, la Chile de Pinochet o el Paraguay de Alfredo Stroessner, ¿no? Pero a finales del siglo pasado, en los años 90, surgen dos estructuras de control determinantes. Una primera, que no es tan relevante, que es una estructura sociocomunicacional transnacional y de masas. Surgen múltiples ONGs transnacionales y medios de comunicación de masas que hacen esa violencia física muy visible y generan gran reproche social. Pero sobre todo nace una estructura jurídica que se desarrolla para la prevención y la punición de este hard power violento, físico y directo. Se pasa de un poco y muy poco efectivo derecho internacional de los derechos humanos a un novedoso derecho penal internacional. En los años 90 surgen los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, pero sobre todo surge el principio de jurisdicción universal, que permite que países apliquen extraterritorialmente la ley penal para perseguir estos atropellos y estas violaciones a derechos humanos. Pensemos en la jurisdicción universal desde la Audiencia Nacional Española, que finalmente culminará con el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Pinochet es detenido en Londres, se cursan órdenes de detención contra miembros de la Junta Militar desde España, Ríos Montt es acusado, Milosevic enfrenta juicios, Jan Kambanda, el primer ministro de Ruanda, incluso es condenado, y el hard power se da cuenta de que hay peligros punitivos si se desata una represión dura. Y es ahí cuando nace una dinámica de cambio en la represión y en la persecución para eludir precisamente esas estructuras de control que se habían establecido en los años 90. Y surge el soft power o poder blando del que habla el profesor Joseph Nye, disfrazado de acciones judiciales que se presentan como asépticas, legítimas, en lucha contra actos de corrupción o contra actos execrables, que se disponen desde el Poder Judicial. Y así la represión consigue una máscara de legitimidad en el Poder Judicial, para eludir así las estructuras de control que surgen en los años 90 y que iban a responder desde el plano punitivo ante violaciones graves, directas a los derechos humanos, materializadas desde el Poder Ejecutivo, ¿no? El anterior hard power. La finalidad es similar. Al final no existe una diferencia entre que sea una bota militar la que pegue la patada a una puerta o haya una orden de allanamiento, o en que sea una patrulla nocturna de las fuerzas de seguridad las que secuestren a una persona o una orden de detención marcadamente injusta por un juez, ¿no? Al final, lo que se materializa con esa dinámica, ya sea de soft power o de hard power, es la expulsión de la oposición de la concurrencia política. ¿Cómo se ha desplegado ese tránsito del hard power al soft power en Latinoamérica? Las dictaduras militares contra los movimientos progresistas del hard power dieron paso a un momento de transición a través de dos casos que yo denomino casos semiduros o casos de transición. El primero es Ecuador. El intento de golpe de Estado al expresidente Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010, cuando fue asediado por la policía en un hospital. Y el segundo, el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009 contra el expresidente Zelaya. El primero, el caso de Ecuador, fue transmitido en directo por todo el mundo y generó un gran rechazo. Y el segundo conllevó incluso la apertura de un examen preliminar en la Corte Penal Internacional meses después. Después de esos dos casos semiduros, empieza el primer laboratorio exitoso. Son dos golpes blandos de soft power. Casos singulares de golpes parlamentarios contra dos presidentes progresistas que eran claves en la región, en un momento de preponderancia y dominio del socialismo del siglo XXI. El primero,
el golpe de Estado a Fernando Lugo en Paraguay en 2012 a través de un juicio político que se sustentó sobre el conocido caso Curuguatí, una matanza en la que murieron 17 personas, y que con la expulsión de Fernando Lugo se acabó con el único momento en la historia de Paraguay, 61 años atrás, en los que no había gobernado el Partido Colorado. A Fernando Lugo se le dieron 24 horas para defenderse de su libelo acusatorio. Si cualquiera de nosotros ahora agarra el vehículo y sale a la calle volviendo a su casa y comete una infracción administrativa porque se salta un semáforo en rojo, se le concederán, de acuerdo a la legislación nacional, 10 días, 15 días, 20 días para hacer alegaciones en su defensa ante una sanción administrativa. A un presidente de la República se le dejaron 24 horas para defenderse. El segundo caso singular de golpe blando y de primer laboratorio exitoso es en imagen y semejanza idéntico, y fue la destitución de Dilma Rousseff mediante otro impeachment o juicio político abusivo en el año 2016. Llamativamente, estos dos casos que yo denomino de primer laboratorio exitoso de golpe blando, si uno analiza el Cablegate publicado por Wikileaks, verá cómo la Embajada de Estados Unidos ya se había reunido antes con la oposición, indicando que había que encontrar cualquier causa judicial real o ficticia para instrumentalizar un juicio político contra estos líderes progresistas. Los cables diplomáticos de esas embajadas están ahí. Y lo más llamativo, y yo no creo en las coincidencias, es que la embajadora en Paraguay en ese primer golpe blando y la embajadora en Brasil en ese segundo golpe blando era la misma persona, la embajadora Lilian Ayalde. E insisto, yo no creo en las coincidencias. Poco después ya se despliega y se desata y se descabalga el lawfare que conocemos hasta la actualidad, con el intento de anular a todos los líderes progresistas que habían llegado al poder en diversos países a través del denominado movimiento del socialismo del siglo XXI, ¿no? Con casos paradigmáticos, por ejemplo, como lo que sucede a día de hoy en Ecuador, donde el expresidente Rafael Correa ha sido condenado por influjo psíquico. Y repito, el presidente Correa ha sido condenado por una figura penal en la que, sin que exista ninguna causa, ningún nexo entre los hechos objeto de enjuiciamiento y el expresidente Rafael Correa, se le dedica un párrafo en una sentencia en la que se conecta la acción del expresidente Correa con los hechos a través del influjo psíquico que habría ejercido sobre algunos funcionarios públicos. Ante esta situación, ¿cómo se puede controlar el ejercicio ilegítimo del lawfare desde el Poder Judicial? Bueno, uno de los más grandes avances del derecho internacional fue el que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, con la humanización del derecho internacional. Es decir, el individuo va a ser sujeto de derechos a nivel internacional, no va a quedar desprotegido cuando sufra una violación de derechos humanos dentro de una jurisdicción nacional. Va a poder acudir a todo un sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional. Ese proceso de humanización del derecho internacional lo encontramos en ámbitos regionales, como el Sistema Interamericano o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los comités de Naciones Unidas, un comité por cada uno de los grandes tratados de derechos humanos, en los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, relatores, grupos de trabajo. Y efectivamente el individuo ya no está desprotegido ante las arbitrariedades que el Estado pueda cometer contra él, porque le quedan instancias supranacionales a las que acudir en busca de protección. Pero, sin embargo, esos sistemas de protección son sistemas de protección que comenzaron a diseñarse después de la Segunda Guerra Mundial y que están centrados en el poder ejecutivo. Son gobernocéntricos, tienen una lógica posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque siguen anclados en la lucha contra el hard power. Protegen al individuo de la disposición arbitraria de la vida, de la privación arbitraria de la libertad, del derecho a la integridad física y moral. Le protege del poder ejecutivo, pero no le protege del poder judicial. Por ejemplo,
los tratados de derechos civiles y políticos, que son los que conforman todo ese espectro, todo ese andamiaje de derecho internacional de los derechos humanos, protegen en todos sus derechos al individuo de la injerencia del Ejecutivo. En esos tratados en ocasiones encontramos un exclusivo derecho, uno solo, denominado en ocasiones debido proceso o garantías judiciales, que protege al individuo del poder judicial. Pero es más, esos sistemas que están, insisto, diseñados el siglo pasado, exigen que el individuo busque primero la protección del poder judicial. Exigen, por ejemplo, el agotamiento de los recursos judiciales internos, lo que nos demuestra que es un sistema que está centrado en proteger al individuo del poder ejecutivo, porque está centrado en proteger al individuo del hard power y no está rediseñado para proteger al individuo del propio poder judicial. No contaba con esta realidad a la que nos enfrentamos ahora mismo. Por ejemplo, para dar algún dato que confirme esta hipótesis, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se estima que más de la mitad de las demandas invocan el artículo 6, el derecho a un proceso equitativo. De los 18 derechos que recoge la Convención Europea de Derechos Humanos, más de la mitad de las demandas se centran en el artículo 6, es decir, en la vulneración desplegada desde el Poder Judicial. Pero es que en América Latina, la Corte Interamericana, en una de sus recientes publicaciones, confirmó que el 79% de las sentencias condenatorias invocan el artículo 8, el artículo de las garantías judiciales, el único artículo que protege al individuo del Poder Judicial como derecho violado. Es decir, de todo el abanico de derechos que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, hay uno que lo dedica a proteger al individuo del Poder Judicial y es el que se encuentra en el 79% de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una reforma en los tratados de derechos humanos para aumentar los derechos que protejan al individuo frente a injerencias del Poder Judicial. Y a una lógica en la que el individuo pueda encontrar una protección ante ese sistema internacional de derechos humanos cuando es agredido por el propio Poder Judicial. Y esa es la reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, muchas. Voz muy interesante, es cierto, como dato que no tenemos en cuenta. Le agradecemos un montonazo, sobre todo la paciencia, que allá están 5 horas más adelante. Muchas gracias. Un abrazo fuertísimo. Gracias. Bueno, ahora sí, antes que nada, agradecer al área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de Cooperación, ponente de pie, Luis Guayar. Solamente la última semana. Y ahora sí, el doctor Zaffaroni, lo presento yo creo que sí, vamos a empezar. Sí, 10 abogados, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, jurista especializado en materia penal y criminológica, convencional constituyente de la Nación Argentina en 1994, de extensa trayectoria en el Poder Judicial, ministro de la Corte Suprema de Justicia del 2006 al 2014, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa de numerosas universidades del mundo. Y vino hoy en este día que hace tanto frío y todo, y vino, y estamos tan felices de tenerte acá. Bueno, hablar al final siempre es bueno, porque ya casi está todo dicho. Pero quería empezar por otro lado. Si vamos a la cárcel, población penal de la Argentina y de América Latina, vamos a encontrar hoy cárceles superpobladas, cárceles que superan su capacidad en orden al 20%, 30, 40, hasta el 100%. Vamos a encontrar algunas cárceles que están en manos del orden interno, en manos de bandas de delincuentes. Vamos a encontrar que entre estas bandas compiten de repente y se arman los famosos motines con 30, 40 decapitados, castrados, descuartizados, etc. Que la televisión filma para decir, vieron que salvajes son, por eso tienen que estar presos.
Y si analizamos los pobladores de esas cárceles, vamos a encontrar, bueno, primero un 95% de hombres, si el feminismo quiere ver la vigencia del patriarcado en la sociedad, no tiene más que mirar esto. El poder punitivo no necesita controlar a la mujer, se ve que la controla otro. Ese 95% de hombres, hay una minoría de patibularios, homicidas, etc. Algunos que serían más bien clientes del manicomio que de la cárcel. Y el resto, depende del país, pero el resto son jóvenes provenientes de barrios precarios, sea Villa Miseria, favelas, Bohío, pueblos jóvenes, etc., cada uno llama como quiere, sin instrucción, con una instrucción muy escasa, sin un entrenamiento laboral especializado. El 50% de ellos, por otra parte, está preso sin condena, está con prisión preventiva, que es la pena más habitual que tenemos en la región. Bueno, esto ¿a qué se debe? Bueno, si ustedes alguna noche en la canícula tienen ganas de leerse toda la parte especial del Código Penal, todas las leyes penales especiales, todas las leyes que mensualmente van sacando este congreso que tenemos y que Dios nos ha dado, el diablo, no sé, se van a dar cuenta de que alguna vez hicieron algo de eso, qué sé yo, se llevaron la percha del hotel, el cenicero, o la cucharita del avión, o se quedaron con el libro, retrovertieron el título del libro prestado. Bueno, a Dios gracias, todo ese programa que pueden leerse toda la noche de un verano, no se puede realizar porque se pararía la sociedad, no quedaría ninguno para cerrar la puerta de lo de afuera, ¿no? Entonces hay una selectividad que es estructural. El poder político no puede recaer sobre toda la sociedad. Un programa loco, absurdo, astronómico y una capacidad operativa de las agencias de criminalización secundaria muy reducida, policías, etc. Entonces, necesariamente es selectivo. ¿Y cómo selecciona? Bueno, selecciona por estereotipos, etcétera. Algún marxista furioso me dirá la clase dominante, qué sé yo. No, es una burocracia, miércoles, y la burocracia hace lo más sencillo, y lo más sencillo es meter preso a un vulnerable, que es un tipo que va con uniforme de ladrón por la calle, camina como ladrón, se corta el pelo como ladrón, habla como ladrón y roba. Bueno, y esa es la población de nuestras cárceles. Esa vulnerabilidad es, esa vulnerabilidad en un momento dado se amplió. Y se amplió a algunos dirigentes populares. Y lo curioso es que estos dirigentes populares, y no le paso factura a nadie sino a todos, cuando estuvieron en el poder, no hicieron nada por reducir la vulnerabilidad. No estoy diciendo nada, supongo que estaremos aprendiendo la lección, ¿no? Frente a un movimiento terriblemente punitivista que tenemos en la región, populachero, etcétera, llevado a cabo por quién? Por los medios de comunicación monopólicos o oligopólicos, por la comunicación electrónica, por la inteligencia artificial y también por un presidente que histéricamente grita que la se la paga. Bueno, está bien, sí. No sé si quien la se la paga, tengo mi duda de lo que pasará con él en el futuro. Pero bueno, todo eso sí, pero no es la derecha sola. Nos hemos equivocado incluso los regímenes populares en muchos de nuestros países, por cierto. Algunos sí es cierto. Los reaccionarios llevan adelante la campaña, es funcional de alguna manera para la estigmatización y el control de las clases más subalternas, es verdad. Pero también otros lo siguieron por temor a perder votos y a confrontar la campaña mediática. Y el tercero que no falta en esto, el Poder Judicial, naturalmente. Esa selectividad está favorecida por un Poder Judicial que también se vale de estereotipos, de prejuicios, etcétera, normalmente los que circulan en la clase media, de donde provienen los jueces fundamentalmente.
Bien, siempre y cuando tengamos un poder judicial y podamos decir que tenemos un poder judicial. En Argentina diría que lo dudo. Lo dudo, y no voy a insistir en esto, porque a diferencia de otros casos de lawfare en la región, aquí no se reemplazaron jueces, aquí no se echaron jueces y se nombraron otros. Aquí no se amenazaron a los jueces con grupos civiles armados como en Bolivia. Aquí lo que tenemos es una estructura institucional de un supuesto poder judicial que es absolutamente demencial y no tiene parangón en el mundo. Un Tribunal Supremo de 5 jueces existe solo en la República Argentina, con los poderes que tiene la República Argentina, ahora 4. Un poder judicial que se precie de tal y no pueda hacer casación y tengamos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes, eso lo tenemos solo en la República Argentina. Una acción de inconstitucionalidad que solo sirva para que no se aplique en el caso concreto después de años, eso lo tenemos solo en la República Argentina. Y no estoy haciendo partidismo. De estos defectos no soy el primero en darme cuenta. Yo era chiquito, estaba haciendo palotes. Sí, cuando reformaron la Constitución del 49. Y pusieron la casación y pusieron el stare decisis. Y no fui yo a tirarme del pantalón a quien la pergeñaba, a decirle poné la casación y poné el stare decisis. Parece que nuestros constitucionalistas tampoco se enteraron de eso. Está bien, no pertenezco al sindicato de constitucionalistas, pertenezco al de penalistas, que es más complicado. Pero miro un poco lo que hacen esos muchachos. Esto solo pasa en la República Argentina. Bien. En un momento dado, la vulnerabilidad se extiende y, claro, en Ecuador, el traidor, delincuente de Lenín Moreno, y digo delincuente porque se le encontraron unos cuantos millones de dólares a nombre de toda su familia, con una empresa coreana, etcétera, ¿no? Y ahora creo que está refugiado en Paraguay, no sé. Claro que el compañero Almagro lo había nombrado funcionario de la OEA también, después que dejó la presidencia, pero bueno, en ellos anda todo. Este señor, claro, a través de una consulta popular absolutamente inconstitucional, que la Corte Interamericana, con mi voto en disidencia, dijo que no podía hacer lugar a una medida provisional, y entonces dejó que se alterara toda la institucionalidad del Ecuador, y removió jueces, nombró a sus jueces amigos, removió los tribunales, etc., y con esos jueces interinos condenó a Correa y a todo su gabinete. Hoy, ese poder judicial que siguió, poder judicial entre comillas, que siguió luego con el banquero Lasso, y que ahora sigue con este muchachito que no fija la mirada, hijo de la familia rica de Guayaquil, no tuvo otra idea mejor que secuestrar al vicepresidente Glass, invadiendo la Embajada de México. Y lo quiere matar a Glass. Lo está matando, lo quiere matar directamente. Ayer firmé un amigo jurídico justamente por eso, lo están trasladando de hospital a hospital, a ver si se muere. El Poder Judicial, comillas, los jueces del Ecuador, ante una denuncia que formulamos ante ellos, decían, mire, violar el asilo diplomático, meterse dentro de una embajada, no lo hizo Videla, no lo hizo Pinochet. Para los memoriosos, si veo que sí, hay alguno acá, tampoco lo hizo la revolución fusiladora del 55, sacó unos tipos de la embajada de Haití, a la mayoría se lo devolvió. Bueno, pero hoy en Ecuador se hizo y hubo una tímida así en la OEA, decir, bueno, mire, está mal eso, no tenía que haber hecho eso, ¿no? Pero los jueces
me llega una respuesta, un escrito presentado donde dicen: señor, esta detención fue completamente legal, porque Glass estaba condenado en firme. Había una orden de allanamiento firmada por un juez. Sí, el pequeño detalle era que la orden de allanamiento era una embajada. Y nosotros no aplicamos el derecho internacional que corresponde a otros organismos, aplicamos el derecho interno. Ojo, algunos de los que firman esto son profesores de derecho, y algunos enseñan con mi libro. Cuidado. Cuidado que también pasa en Perú, claro. Claro, hay una rebelión que es alzarse en armas. Claro, el Castillo que se va a alzar en armas. Salió y le metieron preso en su propia custodia. No sé qué armas se podía alzar. Y un juez dice: bueno, esa actitud, haber hecho un discurso diciendo que quería cerrar el Parlamento, esa actitud en otras circunstancias sería muy peligrosa. Si cualquier conducta en otras circunstancias resulta peligrosa, yo me pongo a jugar al yo-yo mientras mi tío rico se está muriendo del infarto en lugar de hacerle algo, y sí, claro que es peligroso. Bueno, esto es el lawfare en nuestra región. Pero recién le hice una pregunta a Carol Kroner sobre la ficha limpia. La ficha limpia. Y Carol la contestó medio tratando de salvar a Lula. ¿Por qué? Porque la ley de ficha limpia la firmó Lula. La ley de ficha limpia la promulgó Lula. No, porque nosotros tenemos la obligación de mostrarnos como los más puros y los más limpios anticorrupción. ¿Y qué es la ley de ficha limpia? Es una violación a la Constitución y a los tratados internacionales. Es inhabilitar a cualquier ciudadano para ser candidato, para ser electo, si está procesado, si tiene una sentencia de primera instancia, si tiene una sentencia de segunda instancia no firme, si no está condenado. La inhabilitación es una pena. No se puede inhabilitar a cualquier ciudadano. Cualquiera de nosotros puede ligar mañana un procesamiento. Sí, lo pueden inventar un procesamiento y fácil, no cuesta mucho. Se va un rato a Comodoro Pi, y un rato antes los medios empiezan y bueno, qué sé yo. Uno puede resultar autor de un estupro con escalamiento, qué sé yo. Bueno, todo eso puede pasar, es muy simple. ¿A quién le aplicaron la ley de ficha limpia? Lula. ¿Y por qué insisto en esto? Porque en el Congreso hay un proyecto de ley de ficha limpia que completaría todo el programa, o legitimaría todo el programa del lawfare en nuestro país. Bueno, podríamos seguir hablando de una cantidad de cosas, pero creo haber sintetizado algo. Cuidado con el poder punitivo. Lo que nos reseñó de alguna manera Alejandra no es nuevo. Hace 100 años, tuvimos proyectos de leyes de peligrosidad sin delito. Sí. Positivismo puro, racismo puro. Los mandó el presidente Alvear. Irigoyen nunca lo mandó. Alvear sí. Hubo insistencia en penar la mala vida.
Claro, no tenían los medios técnicos de la inteligencia artificial, sí, ya lo sé. Tenían los medios que tenían en aquel momento. Tenían a cada sujeto sospechoso que encontraban lo giraban por toda la comisaría para que lo vean todos los policías y lo pudieran identificar. No tenían el asunto de la identificación, claro. Pero el fichaje venía por el otro lado. Tenían los famosos álbumes con caras de delincuentes. Sí. Lo que no nos dimos cuenta en el mundo es que, sí, naturalmente la tecnología de destrucción es mucho más sensacionalista y entonces, claro, la circunstancia de tener hoy armas nucleares que pueden hacer terminar 2 veces la existencia humana en el planeta es aterradora, pero nos dimos cuenta que al lado de la tecnología de destrucción se iba acrecentando aceleradamente la tecnología de manipulación masiva de la opinión pública, la tecnología de manipulación psicológica. Se habló durante tiempo, y era cierto, la guerra psicológica, sí, pero de la guerra psicológica se pasó directamente a ser una guerra civil psicológica. Y la tecnología fue perfeccionándose, y hoy tenemos esa tecnología. Y creo que en esto tenemos que estar muy atentos. Hace un rato comencé hablando de las cárceles, ¿no? Ustedes saben que yo creo que, no lo voy a ver, pero en el curso de este siglo las cárceles van a desaparecer. Sí, porque el control electrónico de conducta es más barato. Se ponen un chip, como a los perros. Total, cruzar de la facultad de veterinaria a la de derecho no es más que atravesar el campo, ¿no? Poner un chip y vamos con el chip, un recorrido, quien se sale del recorrido, una sensación dolorosa. Son medios que dentro de poco, bueno, ya están disponibles prácticamente. Puede que falte algún detalle. La tecnología va a avanzar, si el detalle que falta se va a cumplir. Y son mucho más baratos que el día cárcel. El día cárcel, cuidado, que es más caro que el día hospital. Por tétrica que sea la cárcel y por deteriorada que sean sus circunstancias. Por cierto, eso de que sea más barato va a hacer que pueda haber más gente controlada. Si no nos ponemos alerta con esto y con estas cosas que están sucediendo, este es un control social mucho peor que la institucionalización total carcelaria. Lo que estamos viendo son los comienzos de esto. Entonces, vuelvo a algo, no le paso factura a nadie, pero cuidado con el peligro de perder votos y sumarse a un punitivismo absolutamente irracional, pero que es funcional en este sentido. ¿Y es funcional a qué? Es funcional a este momento de colonialismo financiero que vivimos. No hemos salido del colonialismo, cuidado. Hemos cambiado de modalidad de colonialismo. Naturalmente no es el originario, no viene Garay a enterrar el pendón. Tampoco es el neocolonialismo con nuestras repúblicas oligárquicas, con nuestras viejas oligarquías, etc. Sino que hoy el colonialismo se impone a través del crédito, a través del endeudamiento, y este cambio que ha sufrido el capitalismo, de pasar del productivo al financiero, etc., repercute de esa manera sobre nosotros, e incluso los propios políticos y gobernantes del hemisferio norte son rehenes de este capitalismo financiero. No me gusta el personaje para nada, lo aclaro, pero ¿acaso Mr. Trump no está siendo víctima de algo parecido al lawfare?
no voy a asumir la defensa de Trump. Sería el único que podría asumir que me podría pagar algo. Bueno, qué sé yo, pero no, de tratar de buscar algún contacto, qué sé yo, bueno. Pero el personaje no me gusta. Pero no se está enredando con ellos mismos esta metodología colonialista. Y tengo la impresión que sí. Tenemos que estar muy atentos porque lamentablemente el poder cambia muy rápido. Y si no estamos con las antenas bien subidas, si no estamos abusados, como dicen los mexicanos, no nos damos cuenta y creemos estar viviendo una realidad anterior cuando nos pasan por encima nuevas tecnologías, nos pasan por encima nuevos discursos, nos pasan por encima nuevas construcciones de la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la otra mesa porque tenemos poco tiempo, siempre pasan estas cosas. La otra mesa es interesante porque vamos a abordar el tema de la militancia un poquito más de profundidad, así que yo le agradezco a esta mesa lujosa, hermosa que tuvimos.